Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, que esta semana haya sido una semana en victoria, de mucha bendición. Y queremos invitarlos en esta mañana que allí donde estén se pongan en pie. Vamos a adorar esta mañana a nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Qué les parece si aplaudimos allí donde están? ¡Vamos! Tienes a alguien a tu lado, dile: Cristo viene pronto. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites gozarnos en tu presencia, alabarte con nuestras palmas, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, Señor. En este momento te invitamos, Espíritu Santo. Eres bienvenido a nuestras casas, a nuestros corazones, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Te amamos. Gracias, Señor. Fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Jesús. No hay otro nombre igual. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Amén. Hola a todos, Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar, qué bueno poder estrecharles un abrazo a la distancia. Felices de tener este tiempo de alabanza y adoración, donde proclamamos que Él es el todo en nuestra vida, que Él es poderoso y cada canción tiene el objetivo de exaltar al Señor
y creer que Él está actuando en nuestras vidas y que con Él estamos más que seguros. Qué bueno ver los saludos mientras la alabanza, mientras inicia la introducción, el poderles saludar, el poder conectarnos unos con otros y poder ver que más de uno comienza a ser portador de buenas noticias al darle compartir. Eso alegra mi corazón, porque es la manera de llegar a muchos, ¿no? De llevar a otros esas buenas noticias en medio de esta sociedad que tanto las necesita. Quisiera que levantaras tus manos allí, si lo puedes hacer, y le dijeras: Señor, gracias por permitirnos reunirnos. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por tu iglesia, Señor. Porque en medio de esta virtualidad seguimos siendo iglesia, seguimos creyendo en ti, Señor. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo sea sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada individuo. El que está allí solo en casa o el que está acompañado, el que está en la misma ciudad de donde transmitimos, Señor, o el que está en otra ciudad, en otro país, Señor, el que conozco y el que nunca he visto, Señor. Sobre todo venga tu Espíritu en esta hora, Señor, sobre el que está enfermo, Señor, que necesita tu mano de sanidad, sobre aquel que está quebrantado en su corazón, con angustia, con circunstancias difíciles, Señor, que venga tu reino sobre ellos, que venga tu Espíritu en esta hora, Señor. Oramos para que cada lugar de donde ellos están viendo esta transmisión, Señor, este estreno, Señor, tu palabra penetre los corazones, tu palabra llene cada vida, tu palabra traiga aliento, esperanza, vigor, Señor. Oramos para que tu Espíritu se establezca en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Que venga tu reino en esta hora, Señor. Establécete en este lugar, Señor. Toma las cargas, toma las opresiones, toma las luchas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Y permítenos en esta hora acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, no solo en adoración, como ya lo hemos hecho, cantándote y proclamando quién eres tú para nosotros los que creemos, Señor, sino que ahora, Señor, al acercarnos a tu palabra, oramos para que esta palabra penetre, llegue a lo profundo de nuestro corazón, aún de nuestra mente, y sea derribando todo argumento que se levanta en contra, Señor, de tu palabra, Señor. Todas las cosas que vienen del enemigo sean destruidas en esta hora, y tu palabra venga, penetre, traiga buenas noticias, esperanza, aliento, Señor. Bendigo cada vida. Tú que estás allí, dile: Señor, mi vida está en tus manos. Dile: Señor, te necesito. Aquí estoy, Padre. Levántame, tal vez. Bendice mi casa, bendice mis hijos, bendice mis hermanos, bendice mis padres. Si alguno tiene un familiar enfermo, dígale: Señor, ten misericordia de ellos. Si alguien está sin trabajo, dígale: Señor, abre puertas de provisión, puertas de empleo, Señor. Si alguno está cargado en cualquier área, dígale: Señor, acudo a ti en esta hora, porque de ti viene mi socorro, de ti viene mi sustento. Tú eres mi esperanza en Cristo nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar, porque podemos entrar a tu presencia, porque podemos levantar nuestra voz en esta hora. Toma, Señor, este tiempo y llénanos de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, qué rico es orar, qué rico es cantar, qué rico es saber que estamos conectados en esta hora, adorando al mismo Dios. Y yo estoy seguro que en tu casa, en tu carro, en la clínica, en donde quiera que estés viendo este estreno, el Señor está allí contigo. Y te invito a que cojas tu Biblia, si puedes cogerla, si tienes una Biblia, cojas una libreta de notas o tu iPad o no sé qué cosas tengas para anotar, pero no permitas que esta palabra pase de largo, sino métela en tu corazón. Y esta hora voy a compartir una palabra que ha tocado mi corazón profundamente. Siempre preparo una palabra con esperanza, con fe, con ánimo de bendecir tu vida y guiado por Dios, pero esta palabra ha sido bien especial porque mientras esperaba yo como que compartir, el Señor me decía a mi corazón que muchos de los que iban a escuchar esta palabra necesitaban recordar que Él va con ustedes o contigo siempre. Y ese es el título que le he puesto hoy a esta enseñanza de la palabra: Él va contigo siempre. Y quisiera resaltar ese siempre, porque a veces podemos pensar por las circunstancias que Él como que en este momento o en esta etapa o en esta situación como que no va conmigo. Como que a veces vivimos entre incertidumbres y certezas.
Y tal vez tú dirás, pues no, la incertidumbre para el que no cree en el Señor, para ese que es impío. Pero sabes, yo encuentro en la Biblia cantidad de hombres y mujeres que pasaron por incertidumbres aunque creían en el Señor. Es más, yo creo que he tenido momentos especiales donde yo he vivido etapas, situaciones donde he dicho, uy Dios, gracias, tú estás aquí. Y digo, Señor, tus promesas son verdad, tú has caminado. Y celebra uno cuando esos logros, cuando esos éxitos. Pero también he tenido momentos donde yo he dicho, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué te hiciste? Entonces yo creo que hay veces vivimos entre incertidumbres y entre certezas. Pero el Señor me decía, tenemos que recordar hoy, diles que deben recordar que yo camino con ellos siempre. Y hay una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y lo voy a leer en Reina Valera del 60. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ojo con eso, si tienes esa versión, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, dice, de mi justicia. Qué promesa tan maravillosa que el Señor nos da. Y yo creo que esta promesa está enmarcada en esas incertidumbres. El pueblo de Israel se encontraba en crisis, el pueblo de Israel necesitaba recordar que el Señor siempre les iba a ayudar y que siempre les debería o les sustentaría. Y creo que es pertinente esta promesa, es pertinente esta palabra. Y el Señor me decía, hay muchos que están caminando en esta vida y están en incertidumbres. Hay muchos que van a ver esa transmisión y están en incertidumbres, pero yo quiero que tú les digas que yo siempre camino con ellos, que yo siempre estoy con ellos, que yo siempre podré o les ayudaré y yo siempre les sustentaré. Y creo que es una palabra maravillosa que todos necesitamos meter en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu y decirle, Señor, tú vas conmigo, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres el que me sustenta, tú eres el que me levanta. Y creo que este iniciar de la palabra tiene que fortalecer. Y tal vez alguno dice allí, pastor, pero es la que estoy viviendo. Yo quiero decirte, esta palabra es para ti. Esta palabra es para el que hoy cree que el Señor siempre va con ellos, porque va a reafirmar esa verdad. Pero esta palabra es muy especial para aquellos que en algún área, en alguna situación sienten, hoy veces han pensado, les ha pasado por la cabeza o han expresado, Señor, te fuiste, ¿qué te hiciste? Algunos dicen, ¿qué estoy pagando? ¿Qué fue lo que hice? Algunos dicen, y algunos me dicen, ¿será brujería? ¿Será esto, lo otro? Pero yo quiero decirte que haya pasado lo que haya pasado, Dios está contigo, Dios va a tu lado siempre. Y cuando el Señor colocaba esto en mi corazón, venía una historia a mi mente y era la historia conocida como el Camino del Maús. El Camino de Maús es una historia de una narración de dos hombres que son seguidores del Señor. Se podría decir que eran discípulos de Jesús, porque nosotros a veces creemos que los discípulos solo eran los 12, pero el Señor ha muerto y muchos de los discípulos se han apartado, se han ido, se han alejado. Y estos, aunque no son los 12 apóstoles, sí son parte de ese grupo de discípulos que después el libro de Hechos habla que habían 120, que habían 70, que habían 500, porque no era un grupo pequeño de 11, sino que el mensaje de salvación había llegado a muchos más. Pero esta historia es bien interesante porque son dos hombres que comienzan en incertidumbre y narran la incertidumbre de su caminar porque Jesús ha muerto, porque Jesús lo han crucificado, porque Jesús ya no está con ellos. Y ellos piensan eso, que Jesús se ha ido para siempre. Y es interesante cómo termina esta narración, esta historia. Aquellos hombres que vivían en incertidumbre ahora tienen certezas en su corazón. Y cuando el Señor colocaba este pasaje, me decía, mira Andrés, háblales de ese pasaje, porque al igual que ellos hay muchos que están caminando en incertidumbres. Pero así como hice con ellos, los de la narración, y los llevó de incertidumbres a certezas, Dios quiere en esta mañana que tú sepas que Él camina contigo siempre y que en esta mañana te va a liberar de las incertidumbres y va a poner certezas en tu corazón. Y esta narración está en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35.
Y yo quiero comenzar hablando y contar esta historia, encontrar esos secretos, eso que ellos tuvieron que vivir, experimentar para pasar de incertidumbres a certezas. Entonces la pregunta es, ¿cómo tener certezas hoy y siempre? Y lo primero que yo quiero resaltar en esta hora es que necesitamos entender que aún en los días oscuros el Señor camina a nuestro lado. Escúchame bien, aún en los días oscuros el Señor camina a nuestro lado. Y te lo voy a decir por qué. En el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, comienza a mostrarnos la situación, lo que está pasando en el entorno. Dice, en ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Versículo 15. Mientras conversaban y hablaban, de pronto, escúchame esto, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Eso es de resaltar. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Óyeme, qué interesante cómo el pasaje nos muestra la situación. Cómo este pasaje tiene el propósito de mostrarnos los días de crisis y de incertidumbre de estos seguidores de Jesús. Porque el versículo 13 dice que eran seguidores de Jesús. Eran hombres que estaban golpeados profundamente, dice el versículo 17, con tristeza, cargados sus rostros de tristeza. Escúchame bien, parece que el relato de Lucas dice, se les notaba en la cara. Se les notaba en la mirada. Tal vez hay veces nosotros tenemos días difíciles, pero decimos vamos para adelante y vamos y salimos con ánimo. Pero sabes que hay otros días donde ya hemos desgastado ese ánimo, hemos desgastado esa voluntad, ese aliento, esa fuerza extra. Y hay veces decimos ya no puedo fingir más, ya no tengo ánimo, ya no tengo fuerzas. Por eso el Señor dice que Él siempre nos ayudará y siempre nos dará la fuerza que necesitamos. Y esta historia es bien interesante porque nos muestra cómo ellos están cargados de tristeza. ¿Cómo se ven? Porque cuando yo leo este pasaje y estos primeros versículos, yo veo cómo ellos se sienten derrotados, solos, abatidos, con problemas, con situaciones extremadamente difíciles en su vida. Pero lo lindo de este pasaje es que aún en esa circunstancia dice que el Señor mismo vino. Qué lindo es esto. Dice, entonces el Señor vino, pero dice, Dios le impidió que ellos lo pudieran ver. Mira qué interesante esto. El Señor a veces nos permite pasar por procesos, por momentos difíciles donde Él está, pero a veces dice, yo no quiero que me veas. Yo no creo que ese que no me vean no quiere decir que no creas, no, sino que creas aún sin ver. La Biblia dice, bienaventurado el que sin ver creyó. Pero sabes, hay veces tú tienes situaciones que te frustran, que te llevan al límite y que hay veces crees que el Señor no está contigo, que esto se derrumbó, que el Señor se apartó. Tú dices, yo fallé, yo hice esto, yo hice lo otro, o la situación del mundo, que se hizo Dios. Y así nos podemos sentir naturalmente por el dolor de un hijo, por una enfermedad, por una situación económica, porque te has esforzado, porque has creído, porque estos discípulos habían creído, pero ahora la situación eran de muerte, de tristeza, por eso sus corazones están cargados. Las situaciones que están viviendo son reales. No son cosas que nosotros digamos, oye, no, que no le pasa nada. No es real. El Señor ha muerto, lo han crucificado. El maestro, el que iba con ellos aún en medio de las adversidades que habían tenido en el camino, ahora no está presente, no está visible para ellos. Entonces se llenan de incertidumbres acerca del presente y mucho más del futuro.
Comienzan a mirar hacia adelante y dice, pero si el maestro no está, cuando yo tenía un problema el maestro lo resolvía, pero lo han matado, ya no está con nosotros. Y comienzan a huir la gente que dice, ese no era. Ese era un profeta más, ese era un mentiroso. Aún algunos creyentes de pronto decían entre ellos, óyeme, ya no está el maestro con nosotros. Ellos han llegado a ese límite de sentirse con gran tristeza y tal vez con dolor, con amargura, con desasosiego, porque ellos no han podido ver que en medio de las circunstancias difíciles, que en medio de su caminar difícil, el día oscuro, el Señor sigue caminando con ellos. Y tal vez las circunstancias, algunas personas te dirán, ¿y dónde está el Dios en el que tú creías? O tal vez algún amigo te dice, pero mira, estás de mal en peor, o esto se está acabando. O tu mismo espíritu, o tu misma alma te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el que has creído? ¿Qué pasa con esta situación? Y tal vez tú luchas internamente porque crees, porque amas al Señor, pero la realidad de la vida, la incertidumbre del hoy, te lleva a veces a pasar por momentos de duda, de incertidumbres. Pero es maravilloso ver cómo el Señor se les aparece allí y les dice, aquí estoy, yo camino con ustedes. Aunque no se lo dice verbalmente en los primeros versículos, sí su presencia está allí en medio de ellos. Y me gusta ver, y yo le decía al pasaje, Señor, pero ¿por qué ellos vivieron tanta incertidumbre? Y tal vez mi lógica diría, bueno, pues el Señor murió, es una realidad, hay circunstancias adversas, pero me hacía darme cuenta el Señor. El versículo 13 del capítulo 24, allí está el secreto. Dice, en ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Pues que hay incertidumbre, que hay muerte, que hay dolor, que hay tristeza, que hay todo lo que tú quieras ver en este pasaje que es real. Pero ¿sabes qué hay? Carencia de creer y de esperar en el Señor. Ellos van camino a Emaús y el Señor les había dicho en Lucas 24:49, no se vayan de Jerusalén, no se aparten de Jerusalén. ¿Y sabes qué quiere decir Jerusalén? Casa de paz. El lugar donde la presencia de Dios está, el lugar donde hay comunión con otros creyentes. Claro, hay incertidumbres, pero el Señor les dice, no se muevan de allí. Y las incertidumbres y las cargas y las dificultades son reales y vienen, pero cuando tú permaneces, cuando tú haces lo que Dios dice, cuando tú no te alejas, sino que resistes la batalla, la incertidumbre, las olas de la vida, puedes tener la seguridad que el Señor siempre va a cumplir lo que Él ha dicho. Y Él le había dicho al pueblo de Israel y a estos discípulos, voy a pasar por la cruz, van a ser días difíciles, algunos de ustedes me van a entregar, algunos me van a negar, algunos se van a sentir mal, algunos van a decaer, pero tranquilos, esperen porque yo voy a resucitar. Y creo que este pasaje nos deja ver que la fe es un proceso de madurez, que el Señor nos permite pasar para confrontar nuestra fe, para ver de qué estamos hechos, si vamos a esperar o no. Pero nosotros cuando nos encontramos muchas veces en angustia, en dificultad, lo que decimos es, Dios me abandonó, ahora yo cojo otro camino. Ellos cogieron a 11 kilómetros de diferencia del propósito de Dios. Y el texto está enmarcando esto porque el Señor le había dicho, vengan a Jerusalén, espérenme en Jerusalén. Sabes que las aflicciones de este mundo no te aparten de la familia de la fe, que las aflicciones de este mundo no te aparten del Señor, que las aflicciones de este tiempo, que las realidades, y quiero enmarcar esto, las realidades, porque tú estás experimentando días difíciles y lo sé, has experimentado dolor, quebranto, pérdidas, pero el Señor te dice, aún sigue esperando.
Y lo lindo de este pasaje es que el Señor nos muestra que a pesar de que no lo podamos ver, que a pesar que nuestros ojos naturales no le vean, que a pesar que las cosas se caigan, el Señor siempre caminará a tu lado, siempre estará contigo. Por eso la Biblia dice que el día de la angustia, el día de la dificultad, no me debo apartar. Más bien dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. La incertidumbre vino, sí, por la realidad, pero llegaron al desánimo, a la tristeza, al desasosiego, a la falta de fe, porque se apartaron del lugar que Dios tenía para ellos, del propósito que Dios tenía para ellos. Quiera Dios que en esta mañana tú digas, Señor, tal vez yo me siento en angustia, tal vez pasa esto, lo otro, he puesto peros, pero yo hoy decido permanecer. Yo decido creer en ti, Señor, que aunque mis ojos no te puedan ver, tú vas conmigo. Y ese es el énfasis de esta de este primer punto, el llenarnos de certezas de que aunque no le podamos ver, Él siempre irá a tu lado, porque nada te podrá separar del Señor, ni la tribulación, ni la angustia, ni la enfermedad. Tal vez tú dices, yo me he separado del Señor, pero el Señor te dice, yo no me he ido de tu lado, yo estoy a tu lado, yo te doy la fuerza, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar. Y tal vez alguno que está viendo este mensaje dice, yo me aparté, yo dejé de confiar. Pues sea un momento propicio para que tú vuelvas a los caminos del Señor, para que tú vuelvas a lo que Dios tiene para contigo, para que tú retomes lo que habías abandonado, porque ciertamente los que esperan en ese Señor serán levantados, serán fortalecidos, serán llenos de su gloria y de su gracia, y el Señor cumplirá cada palabra que Él te haya dicho en el pasado. Aún sigue presente el día de hoy. Por eso dice, siempre te ayudaré y siempre te sostendré, aunque no le podamos ver. Lo segundo que es interesante en esta narración es la confrontación. Nos muestra la situación, el dolor, la tristeza y el por qué se llenaron. Uno, por la muerte, le reafirmo. Y dos, porque dejaron el lugar que Dios les había dicho, quédense allí, esperen. Pero ahora el Señor les confronta. Y es lo segundo que quiero resaltar. Dios te lleva por la confrontación para tu bendición. Y creo que poco nos gusta ser confrontados. Poco nos gusta que algo se nos mueva por dentro. Pero el Señor permite esto. Y me gusta cómo el Señor les ha preguntado a ustedes, bueno, ¿de qué vienen hablando? Y ellos en el versículo 18, vamos al versículo 18, dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que habían sucedido allí en los últimos días. Ahora mira el versículo 19. ¿Qué cosas? Le preguntó al Señor. Mira cómo Dios los confronta, mira cómo Dios les permite hablar, pero les hace preguntas clave. Dice, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. ¿El qué? El hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos. Ojo con esto, el hombre y el profeta que hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, ojo con esto, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, ojo con esto, teníamos la esperanza de que fuera. O sea, para ellos en ese momento como que no fue el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió en 3 días. Mira qué interesante, porque el Señor los confronta. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Y están tristes. Y Él dice, aquí estoy. Pero ahora les hace una pregunta clave. ¿Qué cosas? Como que miran adentro de su corazón. ¿Qué los ha traído? No solo apartarse de Jerusalén, sino qué hay en su corazón que han permitido que penetre. Y es la incertidumbre, es la desesperanza la que ha llenado sus corazones debido a la situación real. Reafirmo nuevamente. Y la pregunta es, ¿qué saben y qué piensan? Y ellos dicen, nosotros creíamos, pensábamos que Él era, en pocas palabras.
Y ya no es en este momento. La angustia, la incertidumbre ha golpeado su fe tanto que parece que se ha disuelto. Y ahora dicen, es un profeta, o fue un profeta, fue un maestro, fue un hombre. Pero creíamos que era el Mesías. Interesante cómo el Señor lo confronta. Y en el versículo 22 dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba en la mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres lo habían dicho. ¡Qué confrontación! ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Cuáles son las incertidumbres? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Y ellos se rigen a lo que la sociedad había dicho, a lo que habían oído. Él ha muerto, él era un maestro, él era un profeta, y se han dejado llevar por lo que la multitud dice, por lo que las circunstancias dicen. Y es interesante cómo desprecian, entre comillas, la voz de una mujer que vino y le dijo, ha resucitado, él ya no está en la tumba. Parece que los milagros sobrenaturales, que lo increíble para ellos ha cesado por motivos del temor, de la incertidumbre y de la crisis del momento. Y el Señor quiere recordarles a ellos, y el Señor quiere confrontarles a ellos en qué está basada su fe, por qué hoy tiemblan. Sí, las circunstancias son duras, y a mí me parece un poco duro esta expresión del Señor diciéndole qué es lo que pasa con ustedes, porque en el versículo 25 dice, entonces Jesús le dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces los guió por las Escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que la Escritura decía acerca de él mismo. Mira qué interesante. El Señor primero se acerca a la situación, camina con ellos, los deja que se desahoguen, los deja que muestren su dolor, pero ahora los confronta. ¿Qué es lo que ustedes creen en estos días de angustia? En estos días de dolor, en estos días de incertidumbre, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué se había sembrado en el pasado? ¿De qué están hechos? Y pareciera que esto fuera duro y uno dijera, pero Dios, tras de que están adoloridos, ahora tú les dices necios, incrédulos. ¿Sabes que hay veces Dios nos habla no como queremos que nos hable? Tal vez nosotros queremos milagros, cosas momentáneas porque ellos estaban acostumbrados. Por eso dicen, él era un hombre que hacía milagros, él era un maestro, él era un profeta. Pero aquí no viene como profeta, no viene como maestro, sino viene a confrontar sus vidas. Y les dice de qué están hechos, qué es lo que hay en su corazón, cuáles son sus pensamientos en este día y en esta hora. Y qué triste como ellos le contestan, era, creíamos, esperábamos que fuera. Pero lo lindo de este pasaje es que aunque les confronta, les dice incrédulos, necios, también comienza un nuevo discipulado con ellos. Y ahora les dice, entonces Jesús los guió por las Escrituras. Oye, mira que Dios no desecha, Dios confronta. Dios permite que tú pases por esos días de incertidumbre, no te abandona. Dios te permite que vivas esas dudas, ese dolor, esa desesperanza, pero viene a ti a confrontarte y a decir qué es lo que crees, qué es lo que hay en tu corazón. Pero cuando ve que hay confusión, trae una palabra de esperanza, porque dice, vuelve y les enseña desde los escritos de Moisés hasta el día de hoy. Y me gusta esto, porque el Señor comienza a enseñarles con el objetivo de sacarles de la incertidumbre.
Y les enseña no otra cosa que no sea la palabra escrita, la palabra de Dios. No es el anhelo del Señor, ay pobrecito hijito, no. Escrito está desde el inicio que todo esto tendría que ocurrir. Escrito está, y vuelve y les dice: tu fe no puede estar fundamentada sobre lo que diga la sociedad, sobre lo que veas, sino tu fe tiene que estar sustentada sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente para ti y para mí, aún en esos días de incertidumbre, aún en esos días de muerte, aún en esos días de enfermedad, aún en esos días de dolor. La palabra permanece para siempre y sigue siendo el instrumento de Dios para levantar tu vida. Por eso el enemigo quiere que te vayas. Por eso el enemigo quiere que te desconectes, que te apartes, que veas que no hay futuro. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere llevarte a llenar de dudas, de palabras de desesperanza, aún con otros creyentes. Por eso dice que iban dos y allí en lugar del uno decirle al otro: no, pero creamos, no. Comenzaron a hablar de incertidumbres, de dolor, y se volvió ahí un círculo vicioso de tristeza, de falta de fe. Y aunque Dios había enviado su palabra antemano y les había dicho: yo voy a resucitar, aunque las mujeres habían vuelto diciendo: ya la tumba está vacía, no está, aunque los hombres que eran Juan y Pedro habían vuelto diciendo que ha resucitado, estos deciden dejar de creer. Y por eso el Señor les dice: óyeme, aquí estoy todavía. A través de su palabra les dice: esta situación no se sale del propósito. Esta situación que estás viviendo no coge desapercibido al Señor. Esta situación Dios tiene el control. Por eso creo que es importante, mucho más que el conocimiento de la palabra, desde el intelecto, la experiencia de caminar con el Señor y de permitir que esa palabra penetre en nuestros corazones. Tal vez tú dices: pastor, yo leo la Biblia, yo leo la palabra, pero has permitido que esa palabra penetre, que esa palabra cobre carne. Haces el devocional, buscas al Señor. Si tú dices: yo lo hago, pero no entiendo, necesitas comenzar a introducirte en la palabra poco a poco, leer tal vez de a pedazos pequeños, permitir que el Señor penetre allí en tu vida. No leerla como una historia, no leerla como un cuento, sino tal vez como esta narración, decirle: Señor, al igual que los del camino de Emaús, yo me he sentido triste, al igual que ellos, Señor, pero yo creo que tú caminas conmigo aunque no te vea. Tal vez tú le tendrás que decir al Señor, cuando tú lees una palabra como esta: Señor, sé que hay días difíciles, sé que hay veces he dicho cosas incoherentes, sé que hay veces no he tenido fe, pero Señor, recuérdame, háblame, confróntame para llevarme a tus propósitos de nuevo. Y creo que el Señor lo hace. Vuelve y los trata, no los desecha. Porque no, el Señor no dice: bueno, ustedes que tanto saben, aléjense de aquí, quítense de aquí. Sino que el Señor vuelve a iniciar desde el inicio. Perdónenme la redundancia. Vuelve a iniciar el proceso con ellos. Vuelve a enseñarle desde lo básico, pero ahora mostrándole que todo esto tiene propósito, mostrándole que todo esto no se sale de su soberanía. Yo quiero decirte en esta hora que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás pasando no se sale de la soberanía de Dios, y que si tú vas a la palabra, pero no con el intelecto, sino con un espíritu contrito, humillado, deseoso, y tú escuchas la palabra y tú no te apartas de la palabra, déjame decirte que allí habrán respuestas, allá habrán certezas, convicciones para tu corazón. Por eso la fe requiere de permanecer en lo que Dios ha dicho. Por eso la fe requiere de seguir y no retirarnos aunque otros se retiren. Es seguir creyendo aunque no podamos ver. La fe requiere de ir a la palabra de fe del Señor, lo que Él ha dicho, volver al texto y decir: esta situación estoy viviendo, pero ¿qué dice tu palabra para mí? Es cerrar los oídos a nuestras propias voces internas que nos desaniman y decirle: Señor, solo tu voz es para mí vigente, es para mí importante, Señor. Entonces por eso la Biblia dirá que la fe viene por el oír y el oír la palabra.
Por eso la Biblia dirá que separado de mí nada podéis hacer. Por eso la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, porque cuando tú dejas de oír la palabra, porque cuando tú te apartas de la comunidad, cuando tú le quitas ese lugar a Dios, tú y yo somos los que perdemos. Pero cuando en los días de la angustia permanecemos y aunque no le podamos ver, seguimos caminando, y aunque a veces digamos palabras que no son, aunque a veces salga incredulidad, le decimos: Señor, háblame, Señor, respóndeme, Señor, guía mi vida. El Señor te va a confrontar, el Señor te va a decir en qué estás creyendo, dónde estás parado, y tal vez tu respuesta dirás: estoy desequilibrado, no he creído, Señor, leo pero no creo. El Señor va a decir: tú necesitas un encuentro con el Dios de lo increíble, porque ese Dios de lo increíble sigue vigente. Ellos decían: es increíble lo que estas mujeres dicen, es increíble lo que esos hombres dicen, pero la fe necesita de hombres y mujeres que dejen de pensar tanto y le crean al Señor. No digo que no se necesita razonar, no, sí se necesita, pero por encima de la razón, por encima de las circunstancias, tenemos que creer en el Dios sobrenatural, en el Dios que sigue actuando en nuestra vida. Y lo último que yo quiero resaltar es que las certezas vienen cuando tú dejas entrar al Señor a tu casa. No solo les habla acerca de la situación, cómo se sienten, también les confronta, pero ahora les llena de certezas. Dice el versículo 28 de Lucas capítulo 24: para entonces ya estaban cerca de Emaús, del final del viaje. Jesús se hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y le reconocieron. Y en ese instante, dice, Jesús se desapareció. Esto es maravilloso también. Porque la clave de este versículo, la clave de esta historia, no es que pases incertidumbres. No es que a veces te alejes. No es que cuando Jesús está contigo, cuando la palabra viene a tu vida, cuando Él viene y camina contigo, la decisión más sabia que puedes tomar es decirle: Señor, no pases de largo, quédate conmigo. Yo quiero que esa palabra que me has dado, yo quiero que eso que tú has dicho, Señor, no se quede en un momento. Entra a mi casa, ven, hazme compañía, quédate en este lugar. Y qué lindo que nosotros podamos decirle al Señor: yo no quiero que camines conmigo a ratos. Sabes, tal vez estos seguidores de Jesús estaban acostumbrados a ir al templo una vez al mes, 2 veces, 3 veces, hasta 4 veces, pero no lo habían llevado a su casa, no lo habían llevado a su vida. Por eso aquí hay un antes y un después, porque no se trata de oír, no se trata de saber, se trata de invitarle a que entre a nuestra casa, a nuestra vida, a lo más íntimo, a lo más profundo. Muchos de nosotros podemos decirle: Señor, yo te recibo, pero de las puertas para adentro mando yo. Señor, yo quiero seguirte, pero en mi vida yo tomo mis decisiones, yo hago y yo pienso como yo quiera. Pero este texto nos deja ver que la mejor decisión, lo que los llenó de esperanza, los que los llenó de aliento, fue decirle al Señor: que tu palabra no pase de largo por mi casa, no, que tu palabra entre a mi casa. Yo creo que allí estaban las esposas, yo creo que allí estaban los hijos, y esa palabra que había venido ahora ha transformado no solo un momento de su vida, no un culto nomás, sino que ha entrado en sus corazones y ha entrado a su casa. Y tal vez muchos tenemos que tomar la decisión en esta hora y decirle: Señor, yo no quiero que me visites, yo no quiero que pases de largo, quiero que te quedes en mi casa. Implica que la palabra de Dios sea vigente en tu casa. Implica que Él permanezca 24/7 en tu casa. Implica que tú le des un espacio para Él, que tú tengas comunión con Él. Dice: entonces se dijeron unos a otros, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad.
Se le apareció a Pedro. Luego los dos del camino de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras ellos iban por el camino y cómo habían reconocido cuando partió el pan. El Señor se les aparece. El Señor les confronta. Pero el Señor entra a sus casas, no les desecha, no se aparta, porque aunque saben que han dudado, aunque saben que han pasado por incertidumbre, por temores, les da una oportunidad. Y ellos le dicen: Señor, entra a mi casa. Y qué lindo que el Señor no pasa de largo, sino entra, trae esperanza. La palabra abre el entendimiento, abre el conocimiento, abre lo que la sociedad había cerrado, lo que el problema había trancado. Y ahora la palabra penetra y trae vida, trae esperanza. Y me encanta cómo esta esperanza los llama a tomar un nuevo camino. Dice que en menos de una hora ya estaban de regreso. No solo le dicen al Señor: entra, quédate con nosotros, no te quedes afuera, Señor, sé parte de mi vida, de mi todo, sino que retoman el camino, vuelven a Jerusalén. Tal vez tú te has apartado en algo, tú dices: yo sigo viendo las transmisiones, pero tal vez has dejado el lugar que Dios te había dado, has dejado lo que Dios te había dado, has dejado la comunión con el Señor por diferentes excusas. Pues qué bueno que como ellos le digas: Señor, vuelve a entrar en mi vida, vuelve a entrar en mi casa, vuelve a entrar a mi hogar, quédate con nosotros, pero no solo te quedes, sino Señor, yo retomaré el camino que tú me has dado. Y me gusta porque retoman el camino y se vuelven testigos, porque van y escuchan a otros que dicen: en verdad, pero ellos no se quedan callados y dicen: a nosotros también se nos apareció el día de la dificultad, el día del camino de Emaús. ¿Sabes qué lindo es ver estos hombres y mujeres que no sienten vergüenza de decir: yo también pasé por la incertidumbre, yo también pasé por el dolor, pero el Señor se atravesó en mi camino, el Señor me confrontó, yo le abrí mi casa, le abrí mi vida, Él entró, Él se reveló, Él abrió mi corazón, Él trajo certezas a mi vida. Porque es que cuando el Señor viene a tu casa a traer certezas, no busca solo traer el beneficio a tu vida, sino el beneficio a los de tu casa y a los de tu entorno, al retomar el camino y entender que hemos sido llamados a creer y a compartir las buenas nuevas de Dios. Cuando tú crees, tu fe se fortalece, pero cuando tú compartes la palabra de Dios, tú impregnas a otros de fe y tu fe se fortalece aún más. Quiera Dios que tú hoy digas: Señor, decido en esta hora dejar la incertidumbre, decido en esta hora dejar de creer que tú no vas conmigo y decido creer que tú estás a mi lado, que tú no me has dejado, que tú me vas a ayudar. Decido creer en lo increíble. Decido dejarte entrar a mi vida, decido retomar el camino, volver al lugar donde tú me has dicho, decido no dejarme de congregar, decido quitar las excusas, decido callar las voces del enemigo por certezas y seguridades que tú estás conmigo, que tú me ayudas, que tú me fortaleces y que nada de lo que pasa a mi alrededor y en mi vida se sale de tu soberanía y de tu voluntad. Quiera Dios que en esta mañana tú creas esto. Crea Dios que en esta hora tú creas en esta verdad y puedas allí donde está decirle: Señor, perdóname. Tal vez alguien tendrá que decirle: Señor, perdóname porque había dejado el camino, porque me había retirado, porque estaba como aquí y allá, porque había perdido certeza, convicciones en mi corazón debido a lo que escuchaba, debido a las tormentas de este tiempo. Pero Señor, vuelvo a tu palabra, vuelvo a lo que tú estás diciendo. Yo creo que como estos hombres, yo creo que como estos personajes bíblicos, Señor, yo también necesito que tú me hables, yo también quiero que tú me confrontes. Es más, tu palabra me confronta en lo que creo, en lo que he pensado, en lo que he decidido con mi mente y mi corazón, y hoy decido cambiarlo, Señor, por tu palabra, al creer que tú estás conmigo aunque no te pueda ver, a caminar contigo, Señor, creyendo en tu palabra, a no irme sino más bien regresar a ti, Señor, porque ciertamente, Señor, tú eres el que nos va a sostener.
poder. Ciertamente tú eres el que nos levanta, ciertamente tú eres el que nos afirma, porque separado de ti no podemos, Señor. Te necesitamos en esta hora, necesitamos de tu Espíritu, Señor, allí donde hay vidas, Señor, en incertidumbre, allí donde hay vidas con problemas, con cargas, con emociones confundidas, con situaciones, Señor, que quebrantan el alma, el espíritu. Levántale, fortaléceles, ayúdale, Señor, porque te necesitamos en esta hora. Te pedimos que nos llenes de ti, que nos llenes de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. ¿Podemos vivir incertidumbre? Sí, pero el Señor no nos va a abandonar el día de la incertidumbre. Él viene a nosotros a traer certezas. Él entiende lo que sentimos, lo que vivimos. Él camina a nuestro lado. Él siempre nos ayudará. Él siempre nos confrontará con propósito. Y es nuestra decisión en esta hora. Señor, quédate con nosotros. Quédate en mi casa a las 24 horas. No quiero tenerte un ratico, te quiero todo el tiempo, Señor. Retomo lo que tú me habías dicho, lo que tú me habías hablado en tu palabra, lo que tú me has dicho y lo que me alejé, vuelvo y lo retomo en esta hora. Y estoy seguro que seremos fortalecidos por el Señor y tendremos la seguridad de que Él camina con nosotros siempre. Qué bueno es que le dieras compartir, qué bueno que le invites a otras personas a nuestras reuniones, qué bueno que otros sepan que el Señor sigue siendo portador de buenas noticias en esos días donde no hay tan buenas noticias. Qué bueno es que el Señor no nos desecha, el saber que Él no nos desecha el día de la incertidumbre, no. Él viene a nosotros con el propósito de llenarnos de certezas y de convicciones. Qué bueno es estar reunidos, qué bueno es ser familia, a pesar de que aún seguimos desde la virtualidad por cuidarnos, por protegernos. No es que tengamos miedo. Tal vez alguien dirá, ¿de qué le tiene miedo, pastor? ¿Usted no tiene fe? No, yo tengo fe, pero sabes, también soy prudente y quiero protegerte, quiero proteger mi casa, queremos cuidarnos y la iglesia aún sigue vigente. Gracias a todos por sus donaciones, gracias por sus ofrendas, gracias por orar por la iglesia, gracias por compartirle a otros estas transmisiones, gracias por estar allí fieles. ¿Sabes por qué? Porque yo me siento muy fortalecido al saber que tú estás allí y yo espero que tú también te sientas fortalecido porque aún sigues teniendo iglesia y aún sigues teniendo pastores. Aquí estamos para ayudarte. Vamos a tener en el mes de abril nuestro discipulado, así que si quieres hacer parte de este discipulado, vamos a tener el discipulado 1 y 3. El 1 es para quienes están arrancando y el 3 no podemos saltarlo, tiene que ser al que ya haya hecho el proceso de escuela número 1 y escuela número 2. Así que si quieren mayor información, escríbenos y de esa manera estamos dispuestos a atenderte. Los martes oración 6 de la mañana por Zoom, los miércoles 7:30 la buena noticia y los domingos seguimos compartiendo de aquel que es nuestra esperanza, de aquel que nos da la virtud en día de incertidumbres y la convierte en certezas que no solo llenan nuestra vida, sino que nos llevan a compartir a otros. Un abrazo, mil bendiciones desde aquí, desde su iglesia, al poder de su amor. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.